52 años. A mediados del segundo milenio antes de la era actual, como vamos a ver, la Tierra sufrió uno de las mayores catástrofes de su historia. Un cuerpo celeste que poco antes se había convertido en miembro del sistema solar, o sea, un nuevo cometa, se acercó mucho a la Tierra. El relato de esta catástrofe puede reconstruirse a partir de las pruebas aportadas por una gran cantidad de documentos. Sin embargo, muchos han ignorado este asunto como si no hubiera sucedido, a pesar de los numerosos registros en diversas civilizaciones. En verdad fue toda una serie de catástrofes que se sucedieron a través de varios siglos, como ya hemos mencionado en parte y vamos a estudiar más a fondo, las que acabaron modificando los tiempos, algo que la ciencia se ha negado literalmente a estudiar. En verdad les ha sido hábilmente ocultado lo que deberían estar viendo con sus propios ojos a través de la ridicularización, la persecución de los que levantan teorías contrarias a las oficiales. También veremos cuál es el motivo de este interés. Las obras de Fernando de Alba, con un apellido mexicano, el primer erudito mexicano, sí, que supo leer textos mexicanos antiguos, conservan la antigua tradición según la cual el múltiplo de los periodos de 52 años jugó un papel importante en la recurrencia de catástrofes mundiales. También marcaba el tiempo de la monarquía, lo utilizaron también para eso, o sea, el rey debía gobernar por 52 años, se moría antes, gobernaba el Estado, seguían gobernando todas las tribus, ¿sí? También afirma que solo pasaron 52 años entre dos grandes catástrofes, cada una de las cuales puso fin a una era mundial. Esto está en su libro de obras históricas. Censorinos, que todas estas personas ya hemos mencionado alguna cita, ¿no es cierto? Él se refiere a 4 edades de 105 años que han tenido lugar según la creencia de los etruscos, ¿sí? Entre catástrofes mundiales presagiadas por portentos celestiales. Ellos lo llaman de edades, no importa, son ciclos, ¿sí? Entonces, los anales de Etruria, escritos, como nos dice Varro, en la octava edad, mencionan cuántas edades están reservadas a la nación, cuántas han pasado y por qué presagios se señala el final de cada una. Si leemos que los primeros 4 ciclos fueron de 105 años, el quinto de 123, el sexto de 119, como también el séptimo, que entonces se inició el octavo ciclo y que solo quedaban el noveno y el décimo para seguir su curso, después de lo cual el nombre etrusco perecería. Sí. La tradición israelita cuenta 40 años de vagar por el desierto, ¿sí? Entre el tiempo en que los israelitas dejaron el desierto y comenzaron la difícil tarea de la conquista, el tiempo de la batalla de Bet Horon, ¿sí? Bien pueden haber pasado 12 años. De hecho, la conquista de Canaán tomó 14 años según las cuentas y la tradición, y la duración total del liderazgo de Yahoshua ascendió a 28 años. Cuando se le dijo al principio del jubileo, y si 17 jubileos de esa índole son, ¿cómo son 14 años? Digan de ahora en adelante 14 años que hizo Israel en la rueda, tanto 7 que vencieron, 7 que dividieron y reunió toda la congregación de Israel y Josué. Esto está en el Seder Olam, en el capítulo 12, en la porción 12. Ahora bien, existe un hecho notable. Los nativos de México precolombino, si esperaban una nueva catástrofe al final de cada periodo de 52 años, ¿sí? Entonces se congregaban para esperar este evento. Ellos ya lo transformaban en una cosa que tenía que ser completamente cíclica, y como veremos, vamos a explicar por qué fueron 2 veces. Venida aquella noche en que había de hacer y tomar lumbre nueva, todos tenían muy grande miedo y estaban esperando con mucho temor lo que acontecería, porque decían y tenían esta fábula o creencia entre sí, que si no se pudiese sacar lumbre, que habría fin del linaje humano, que aquella noche y aquellas tinieblas serían perpetuas, que el sol no tornaría a nacer o salir. ¿Sí? Esto está en un libro de Sahagún, que es un historiador de la antigüedad, ¿no es cierto? Observaron la aparición del planeta Venus. Entonces, cuando en el día en
que temían que tenía que suceder la catástrofe, surgió Venus en el cielo, entonces los mayas quedaban rechochos, ahí estaban bárbaros, estaba todo bien, porque el ciclo se renovaba, por así decir, los dioses habían sido propicios. Ahí entonces trajeron sus sacrificios humanos, ofrecieron los corazones a los prisioneros y bla, 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 todas esas cosas tan agradables. Esa noche, cuando terminaba el periodo de 52 años, una gran hoguera anunciaba a todas las otras naciones que estaban más alejadas que se les había concedido un nuevo periodo de gracia, ¿no es cierto? Y había comenzado un nuevo ciclo de Venus. El periodo de 52 años, considerado por los antiguos mexicanos como el intervalo entre dos catástrofes mundiales, fue definitivamente relacionado por ellos con el planeta Venus. No tenían ninguna duda con qué estaba relacionado. Este periodo de Venus fue observado tanto por los mayas como por los aztecas. Las consideraciones de la nota anterior también pueden aplicarse aquí. El huracán en cuestión es mencionado por Cogolludo como un evento muy antiguo. Estaba hablando de un huracán, ¿no es cierto? Que el doctor Aguilar ha encontrado en los libros mayas, o sea que se repiten las cosas entre las civilizaciones. Él se refiere al evento como una inundación o un huracán al que llamaron un yesil o inmersión de los bosques. Esto sería curioso compararlo con el cataclismo del que se habla en los tiempos primitivos de los quichés, de los mexicanos y de los peruanos, o sea, en toda América. Esto está en el libro de Diego de Landa. La cita de la cita que está aquí insertada, ¿no es cierto? Dice, en tiempo de su infidelidad tenían los indios de Yucatán libros de cortezas de árboles con un betún blanco y perpetuo de 10 y 12 varas de largo que se cogían doblándolos como un palmo. En estos pintaban con colores la cuenta de sus años, las guerras, inundaciones, huracanes, hambres y otros sucesos. Por uno de ellos que quitó el doctor Aguilar a unos idólatras, supo que a una peste antigua llamaron Mayadmil y a otra Ocna Cuchil, que quiere decir muertes repentinas, y tiempos en que los cuervos se entraron a comer los cadáveres en las casas. A la inundación o huracán llamaron un yesil, como ya dijimos, a negación de árboles. Este está en un libro de Diego López de Cogolludo, una historia de Yucatán. Los mayas modernos del norte de Yucatán creían que había habido 3 mundos antes de este. Sabemos que lo dividían en mundos, en soles, en eras, ¿no es cierto? Y cada uno sacaba sus medidas y sus conclusiones. El primero estaría habitado por enanos que hicieron las grandes ciudades de piedra antes de la creación del sol. Al irrumpir el astro solar se convirtieron en piedras, dice la leyenda. El segundo mundo estuvo poblado por seres humanos llamados los transgresores, mientras que el tercer mundo estuvo poblado por los propios mayas y sucumbió por inmersión, ese un yesil. El cuarto mundo es el actual y también acabará, según esta mitología maya, por agua. Ahora bien, ¿qué tenía que ver Venus con las catástrofes que llevaron al mundo al borde de la destrucción? Bueno, aquí tenemos una pregunta que nos va a llevar muy lejos de hecho.